Pues aquí que vamos a seguir con nuestra cata del rover. Vamos a intentar implementar la segunda y tercera iteración. Y diréis en qué consisten, ¿no? Básicamente lo que queremos es poder gestionar el tema de que haya obstáculos en una cuadrícula, para lo cual hemos preparado aquí unos criterios de aceptación, que básicamente es eso. Si se encuentra un obstáculo, se reporta añadiendo una O a la respuesta. Y aquí tenemos un par de ejemplos donde esto ocurriría, es decir, en la rejilla nos movemos, hay un obstáculo en la 0, coordenada 0,3 y nos movemos en esa línea, pues nos quedaremos en la 0,2. Y si tenemos un obstáculo en la 2,2 y nos movemos siguiendo este patrón, vamos a acabar en la 0,41e y no en la, si no me equivoco, 2, 3, creo que sería en la 4,3, la que tendríamos que acabar. Precisamente la razón de poner una O para señalar que esta nueva posición está condicionada porque encontramos un obstáculo indicaría esto, ¿no? Es decir, que esta coordenada sí es la que hemos llegado, pero no es la que teníamos que haber llegado. Y eso en cuanto a la segunda iteración. En cuanto a la tercera, pues tendríamos que poder trabajar en cuadrículas que sean configurables. Y básicamente es que el rover trabaja en cuadrículas de cualquier tamaño. Y claro, podéis decir, bueno, pero esto no está ya de alguna manera implementado. Y efectivamente, si vamos a Grid, sabemos que Grid ya se usa para verificar si el rover puede moverse a la cuadrícula indicada. Y ya lo hace controlando la posición mediante los datos de la propia rejilla. Es decir, que realmente la prestación está soportada por los refactors que hemos hecho cuando introdujimos el concepto de grid o rejilla o cuadrícula. Y esto lo hemos introducido porque en un momento dado dijimos hay que hacer un refactor para introducir este concepto porque no lo tenemos y que es el concepto que debe controlar que el movimiento del rover es legal, por así decir, ¿no? Ahora mismo esa legalidad del movimiento es básicamente que la posición esté dentro de una grid, pero perfectamente podría pasar que, digamos, bueno, hay un obstáculo, ¿vale? Es decir, podríamos llegar a ese punto. Claro, entonces, ¿cómo proceder aquí? Bueno, pues tenemos varios approaches a esto. Para conseguir esto, para conseguir que tener obstáculos en la cuadrícula, realmente necesitaríamos tener acceso al objeto cuadrícula antes de asignarle un rover o antes de desplegar un rover en esa cuadrícula. Es decir, nosotros queremos hacer algo, vamos a suponer, de este estilo. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Esto es aplicar inyección de dependencias. ¿Por qué? Porque ahora mismo, vamos a quitar esto de aquí ahora. Ahora mismo lo que ocurre es que el rover define la cuadrícula en la que puede trabajar, mientras que nosotros lo que realmente queremos es poder pasársela, es decir, poder inyectarla. Y inyectarla además en construcción cuando desplegamos el rover, porque nosotros queremos desplegar el rover en una cuadrícula específica. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Que es de lo que vamos a tratar hoy, en cómo hacer y cómo extraer dependencias para inyectarlas, cosa que hemos visto en otros vídeos de los que se han publicado. Pero bueno, vamos a verlo en este caso, en el que no lo hemos hecho desde el principio. No lo hemos hecho porque aunque de entrada sabíamos que existía este concepto de cuadrícula, preferimos sacrificarlo al principio para poder empezar a utilizar el rover. Y ahora, en un momento dado, ya hemos determinado cómo la íbamos a necesitar, es decir, para qué la queríamos, por así decir, y la hemos introducido. Lo único que, bueno, la hemos introducido de esta manera para que no nos afectara.
digamos, al exterior, ¿no? Pero aún así necesitamos tener la cuadrícula inyectable. Entonces, para hacer esto existen múltiples formas y depende un poco del lenguaje de programación también, ¿vale? En PHP nosotros no podemos sobrecargar el constructor, es decir, no podemos crear otro nuevo constructor que admita otros parámetros y nos permita, pues, lo que sería más sencillo de todo, ¿no? Que esto en Java se hace muy bien, que sería decir, tengo otro constructor al que le paso, al que le paso una rejilla y hago lo que haga que hacer, ¿no? Pero esto no es permitido. Entonces, esto lo podemos hacer en Java, por ejemplo, y en PHP y en otros lenguajes lo que tendríamos que hacer es, normalmente, es o cambiar el constructor para que todas las llamadas al constructor pues admitan parámetros, crear nuevos que al final como vamos a tener que hacer, ya veréis ahora por qué. O bien y luego introducir, pues como hemos introducido aquí de entrada, constructores estáticos o named constructors para crear, para poder pasarle la rejilla. Pero en último término, el constructor primario tiene que admitir el parámetro rejilla. En nuestro caso tenemos una gran ventaja, que es que las llamadas al constructor primario se hacen siempre a través de este constructor secundario. Es decir, este único uso que tiene se hace desde dentro del propio rover, con lo cual realmente yo puedo alterar esto sin mucho problema. ¿Cómo lo alteraría? Bueno, pues simplemente tengo que quitar esto de aquí. Ahora le pasaría un grid y ahora esto me pide que le pase un grid ya configurado. Si tiro los tests, pues veo que no afecta a nadie, porque de hecho todos los usos de deploy, que son los que se hacen realmente, ocurre. Si no, una manera es, bueno, puedo probar a hacer el constructor privado, tiro los tests, en este caso no pasa nada porque nadie está usando el constructor público, el constructor nativo anteriormente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si lo estuviera usando? Entonces hay unos sitios donde yo a partir de ahora quiero pasar una cuadrícula, pero claro, tengo un montón de sitios donde nos está pasando. Y si hago esto, me va a suponer un problema. Porque, o una de dos, o cambio todas las construcciones, que pueden ser cientos, o qué, ¿vale? Vale, la solución en este caso sería hacer el parámetro nullable y hacer esto, que sería que si recibo el parámetro nulo, la creo aquí, ¿vale? Esto no afecta tampoco y me permitiría haber usado el constructor. Bueno, está privado y por tanto no pasaría nada. Pero de hecho, si no lo uso aquí, pese a que no se queja, no pone ninguna marca y si tiro los test, pues tampoco se queja. Pero bueno, esto sería como más correcto. Si idealmente esto no tendría que pasar en constructor primario, ¿vale? En todo caso, yo lo haría aquí para permitir que este método se pueda usar con parámetros opcionales. Ok. Vale. De todas estas maneras yo puedo ahora hacer la inyección de la dependencia. Para ver que esto funciona, vamos a hacer un despliegue aquí en otra rejilla que sea diferente. Vamos a importarla.
Y ahora veréis que tienen que fallarme test. ¿Por qué? Porque los límites de la rejilla no son compatibles con los movimientos que hago en este test. Si la pongo como es originalmente, pues sí estaría. Vale. Y esta sería otra manera de hacer el cambio. De todos modos, voy a revertir esto y vamos a ver otra forma de abordarlo. Que, bueno, es muy parecida en realidad, pero vamos a intentar respetar más lo que existe. La primera cosa, me voy a aprovechar del hecho de que este constructor no se usa. De hecho, lo suyo sería ponerlo privado. Vale, entonces lo hacemos privado, verificamos que haciéndolo privado no rompemos nada. Si rompiéramos algo, es decir, que no lo podemos hacer privado, bueno, pues entonces tendríamos que ver cómo cambiarlo para poder hacerlo privado, es decir, cómo cambiar su uso para hacerlo privado. Eso sería otro ejercicio, pero bueno, más o menos la idea sería tener, como en este caso tenemos dos métodos que son equivalentes, sería ir cambiando la construcción nativa por esta. Vale, ahora vamos a hacer un cambio de nombre aquí a este método. Como es el método que quiero cambiar, que es, digamos, el viejo, le voy a poner otro nombre que va a ser, por ejemplo, deploy at default. Vale. Asumiendo que default grid es la de 10×10. Lo que quiero hacer es permitir que este rover pueda desplegarse en una rejilla por defecto, que es la que tenemos. Hemos cambiado los nombres y ya está. Vale. Así que, bueno, vamos a permitir hacer esto. Entonces, lo que quiero hacer es que donde se define la rejilla no es en el constructor primario, sino en los secundarios, en este caso en este secundario. Y le voy a poner este nombre porque no vamos a desplegar en una rejilla genérica. Vamos a desplegar en una muy específica, que es la por defecto, que es la de 10×10, o lo que sea. Así que vamos a introducir el parámetro, que sería básicamente esto. Vale, voy a hacer el refactor introduce parameter, que básicamente hace lo que hemos hecho antes, es decir, permitir que podamos inyectar el parámetro grid y asignarlo a la propiedad ya en el constructor primario. De modo que este ahora es el que lleva la responsabilidad de usar la rejilla por defecto. Vale. Bien. Y cada vez me diréis, vale, ¿y qué hemos cambiado? Realmente no hemos cambiado ningún comportamiento. De cara a los tests, lo único que hemos cambiado es el nombre del método al que llamamos. Y no se afecta a nada más. ¿Vale? Así que este cambio está bien. Lo voy a consolidar. Haciendo que grid sea inyectable. Y vamos a ver entonces cuál sería mi siguiente paso. El siguiente paso es realmente es tener un constructor que me permita hacer el deploy en la grid, en la rejilla que yo considere. Y que básicamente consiste en esto. Vale, este deploy no se llama en ningún lado. Es un método nuevo. Pero ¿qué hace? Usa el constructor primario para pasarle una grid, que es la que recibimos por aquí. Es decir, este sería el constructor por defecto que debemos usar, o que deberíamos usar normalmente, o el más genérico de todos, el que despliega un rover en una determinada cuadrícula.
Para poner el ejemplo vamos a poner aquí, vale, y aquí ponemos una rejilla o una cuadrícula. Mira que me empeño en usar rejilla, pero bueno. Y los test deberían seguir pasando. Como antes, podemos hacer la prueba de que si cambio el tamaño de la rejilla, como veis, pues los test fallan, lo cual prueba que de hecho estamos probando inversamente, estamos probando que esto se cumple, vale. Así que voy a poner un tick, porque ahora trabaja en cualquier rejilla. ¿Podríamos meter test para verificar lo que realmente trabaja en cualquier rejilla? Sí, podríamos. Pero a la hora de desarrollo, entonces esto no nos sirve de mucho, no nos va a aportar información porque estos test van a pasar automáticamente, ¿vale? Entonces ahora, en lugar de centrarnos en eso, lo que vamos a hacer es centrarnos en la parte que nos toca, ¿no? Que es la de introducir los obstáculos en la rejilla. Pero bueno, podría decir, bueno, pero si es la tercera iteración no tenía que estar entregando a la segunda. Ya, lo que ocurre es que hemos llegado a esta, vamos a decir, voy a ponerlo así entre paréntesis para que quede claro que hemos llegado aquí, pero no porque quisiéramos llegar aquí, sino porque nos estamos preparando para llegar aquí. Porque al final esta iteración resultó ser como una especie de refactor necesario para poder hacer esta. Y esto a veces ocurre porque no siempre podemos saber con antelación cómo vamos a implementar algo. Es decir, no tenemos ese diseño upfront que nos dice, vale, vamos a tener estos componentes, van a comportarse así, lo vamos a tener desde el primer momento. Simplemente nosotros estamos haciendo, digamos, el diseño necesario en cada momento y vamos introduciendo conceptos a medida que nos sirven. Aunque sepamos que vamos a necesitarlos, no siempre es buena idea meterlos desde el principio, porque muchas veces complican el desarrollo, complican lo que queremos hacer, no tanto por el hecho en sí de tenerlos, sino porque no sabemos muy bien cómo van a interaccionar o dónde los vamos a necesitar. Nosotros introdujimos el concepto cuadrícula cuando tuvimos claro para qué necesitábamos el concepto cuadrícula, que era lo que implicaba a la hora de desarrollar el rover, que era aquí. Vale, antes de llegar a este punto, antes de tener claro que íbamos a necesitarlo aquí, no tenía sentido meterlo para tenerlo rulando por ahí sin hacernos ningún beneficio. Vale, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Y vamos a parar aquí esta entrega. Una vez que tenemos esta idea de que tenemos una rejilla que se inyecta, es decir, que podemos configurar la rejilla en la que el rover se va a mover, pues lo que vamos a tener que hacer es ser capaces de añadir obstáculos. Y eso lo discutiremos en la próxima entrega.